Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu la'asok bedivrei Torah. Baruch atah Yahweh amelamed Torah leamo Israel, beshem Yeshua HaMashiach. Bendito seas Yahweh nuestro Elohim, Rey del Universo, que nos santificas con tus preceptos y nos ordenas el ocuparnos del estudio de la Torah. Bendito seas Yahweh, que enseñas Torah a tu pueblo Israel, en el nombre de Yeshua el Mesías, que así sea. Amén. Vamos a abrir el capítulo 26, acompáñeme, de Vaikra. Estamos en el estudio sistemático para aquellos que nos visitan por primera vez. Estamos estudiando, ya estamos en la recta final de Levítico, vamos a estar en el capítulo 26. Le invito para que me acompañe y vamos a darle lectura juntos. Dice así desde el versículo 1: No haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Yahweh vuestro Elohim. Guardad mis días de reposo y tened en reverencia mi santuario, yo, Yahweh. Si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto. Vuestra trilla alcanzará a la vendimia, y la vendimia alcanzará a la sementera, y comeréis vuestro pan hasta saciaros, y habitaréis seguros en vuestra tierra, y yo daré paz en la tierra, y dormiréis, y no habrá quien os espante, y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias, y la espada no pasará por vuestro país. Y perseguiréis a vuestros enemigos, y caerán a espada delante de vosotros. 5 de vosotros perseguirán a 100, y 100 de vosotros perseguirán a 10,000, y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros. Porque yo me volveré a vosotros, y os haré crecer, y os multiplicaré, y afirmaré mi pacto con vosotros. Comeréis lo añejo de mucho tiempo, y pondréis fuera lo añejo para guardar lo nuevo. Y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará. Y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Elohim, y vosotros seréis mi pueblo. Yo, Yahweh vuestro Elohim, que os saqué de la tierra de Egipto, para que no fueseis sus siervos, y rompí las coyundas de vuestro yugo, y os he hecho andar con el rostro erguido. Pero si no me oyereis, ni hiciereis todos estos mis mandamientos, y si desdeñareis mis decretos, y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto: enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura, que consuman los ojos y atormenten el alma, y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Pondré mi rostro contra vosotros, y seréis heridos delante de vuestros enemigos, y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros, y huiréis sin que haya quien os persiga. Y si aun con estas cosas no me oyeréis, y volveré yo a castigaros 7 veces más por vuestros pecados, quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. Vuestra fuerza se consumirá en vano, porque vuestra tierra no dará su producto, y los árboles de la tierra no darán su fruto. Si anduviereis conmigo en oposición, y no me quisiereis oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas, según vuestros pecados. Enviaré también contra vosotros bestias fieras, que os arrebaten vuestros hijos, y destruyan vuestro ganado, y os reduzcan en número, y vuestros caminos sean desiertos. Y si con estas cosas no fuereis corregidos, sino que anduviereis conmigo en oposición, yo también procederé en contra de vosotros, y os heriré aún 7 veces por vuestros pecados. Traeré sobre vosotros espada vengadora en vindicación del pacto, y si buscareis refugio en vuestras ciudades, yo enviaré pestilencia entre vosotros, y seréis entregados en mano del enemigo. Cuando yo os quebrante el sustento del pan, cocerán 10 mujeres vuestro pan en un horno, y os devolverán vuestro pan por peso, y comeréis y no os saciaréis. Si aun con esto no me oyereis, sino que procederéis conmigo en oposición, yo procederé en contra de vosotros con ira, y os castigaré aún 7 veces por vuestros pecados, y comeréis la carne de vuestros hijos,
y comeréis la carne de vuestras hijas. Destruiré vuestros lugares altos y derribaré vuestras imágenes y pondré vuestros cuerpos muertos sobre los cuerpos muertos de vuestros ídolos, y mi alma os abominará. Haré desiertas vuestras ciudades y asolaré vuestros santuarios, y no oleré la fragancia de vuestro suave perfume. Asolaré también la tierra, y se pasarán por ello vuestros enemigos que en ella moren, y a vosotros os esparciré entre las naciones, y desenvainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra estará asolada, y desiertas vuestras ciudades. Entonces la tierra gozará sus días de reposo, todos los días que esté asolada, mientras vosotros estéis en la tierra de vuestros enemigos. La tierra descansará entonces y gozará sus días de reposo. Todo el tiempo que esté asolada descansará, por lo que no reposó en los días de reposo cuando habitabais en ella. Y a los que queden de vosotros infundiré en sus corazones tal cobardía en la tierra de sus enemigos, que el sonido de una hoja que se mueva los perseguirá, y huirán como ante la espada, y caerán sin que nadie los persiga. Tropezarán los unos con los otros como si huyeran ante la espada, aunque nadie los persiga, y no podréis resistir delante de vuestros enemigos, y pereceréis entre las naciones, y la tierra de vuestros enemigos os consumirá. Y los que queden de vosotros se caerán en las tierras de vuestros enemigos por su iniquidad y por la iniquidad de sus padres, decaerán con ellos. Y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres por su prevaricación con que prevaricaron contra mí, y también porque anduvieron conmigo en oposición, yo también habré andado en contra de ellos, y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos, y entonces se humillará su corazón incircunciso, y reconocerán su pecado. Entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob, y asimismo de mi pacto con Isaac, y también de mi pacto con Abraham. Me acordaré y haré memoria de la tierra. Pero la tierra será abandonada por ellos, y gozarán sus días de reposo, estando desierta a causa de ellos, y entonces se someterán al castigo de sus iniquidades, por cuanto menospreciaron mis ordenanzas, y su alma tuvo fastidio de mis estatutos. Y aun con todo esto, estando ellos en tierra de sus enemigos, yo no los desecharé, ni los abominaré para consumirlos, invalidando mi pacto con ellos, porque yo Yahweh soy su Elohim. Antes me acordaré de ellos por el pacto antiguo, cuando los saqué de la tierra de Egipto a los ojos de las naciones para ser su Elohim. Yo, Yahweh. Estos son los estatutos, ordenanzas y leyes que estableció Yahweh entre sí y los hijos de Israel en el monte de Sinaí, por mano de Moisés. Palabra del Eterno. Vaikra, decíamos, Vaikra 26. Qué interesante ver cómo se empieza a atacar desde el punto de la idolatría, la Avodat Zará, la religiosidad, ¿verdad?, del pueblo. Pero hay una bendición para todos los que observan los mandamientos, para los que aplican estas normas que el Eterno establece. Pero también, dice el mismo capítulo, dividiéndolo y recordándonos aquel Mishneh Torah, Deuteronomio, cuando habla de la bendición por la obediencia, pero la maldición por la desobediencia, ¿verdad? Desde nuestro versículo 14. El Eterno promete recordar a los que se arrepientan. Repito, el Eterno promete recordar a los que se arrepientan. Fíjese, nuestro versículo 3 dice: Im bejukotai telehu ve'et mitzvotai tishmeru ba'asitemotam. Interesante ver el condicional im, si anduviereis. Este capítulo de Levítico, de Vaikra, contiene una profecía condicional que indica las bendiciones que se derramarían sobre el pueblo de Israel a los que, sí, en este caso, obedezcan. Y los castigos también que seguirían a los desobedientes. Muchas de estas profecías se cumplieron en una forma muy notable a través de la historia. Y sí, ciertamente tuvo reposo la tierra de Israel cuando fueron deportados en muchas oportunidades, no solamente una vez. Dice nuestro verso 4: Benatati gishmehem veitam benatena haaretz yebulah beetzasade item birio. Fíjense que la lluvia vendrá, la bendición, quiere decir a su tiempo. Todo llega a su tiempo, dice el Creador. Y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo también dará su fruto. Quiere decir, todo en su momento vendrá
y se cumplirá. De un modo muy especial, la prosperidad, ¿verdad?, la abundancia, que es todo lo que menciona acá. Todo dependía en el tiempo antiguo, como hasta la fecha, de las lluvias que cayesen a su tiempo. En Mitzrayim, en Egipto, los israelitas habían visto el desbordamiento del Nilo, ¿sí?, del río Nilo, por el cual la tierra era regada y claro, la volvía muy fructífera, por eso era un país muy poderoso. Le dejo de tarea Génesis 41:34 para que usted pueda corroborarlo. Entonces, y también hay una porción interesante que, si quiere anotarla, está en Deuteronomio 11, versos 10 al 12. Los israelitas no estaban acostumbrados, digamos, a la lluvia. ¿Por qué? Porque rara vez llovía en Egipto. Más bien tenía que ver con el mismo Nilo que se encargaba, sí, en este caso, de regar. Y podemos entender también que ellos a su tiempo recibían la bendición, y como está escrito en varias porciones, sí, una muy conocida que es Deuteronomio 11:13, la decimos muchas veces, incluso en las verajot, el grano, el vino y el aceite, ¿verdad? Pero también a su tiempo la lluvia temprana y la lluvia tardía. Un simbolismo interesante, pero también recibir la bendición a su tiempo. Quiere decir, el que establece los tiempos es el Creador. Todo viene a su tiempo. Sin embargo, Kadosh Baruj Hu les advirtió que la lluvia no caería sin falta, sino que no habría lluvia, dice en Deuteronomio 11:17. Si ellos se apartaban de él para adorar a los ídolos, no habría ningún tipo de lluvia. Y esto se cumplió en Primero de Reyes 17:1. Fue en los días de Ahab, ¿sí? Ahab Arashá, el malvado Acab. Y podemos corroborarlo, ¿verdad? Primero de Reyes 17:1. Entonces, fíjese todo cómo lo va enlistando hasta el versículo 13, podríamos decir, bendición tras bendición, la abundancia, el cuidado del alma, el cuidado espiritual. Pero dice nuestro versículo 14, Ve'im lotish meuli, pero si no les interesa oírme, si no ponen en obra, velota suet kol mitzvota ele, quiere decir, tampoco hacen estos preceptos que les estoy poniendo enfrente de ustedes, dice nuestro versículo 15, Ve'im bejukotaiti masu, ve'im bemishpataiti gal, nafshehem lebilti azot el kol mitzvotai leafregen et veriti. Todo esto está conectado y lo podemos leer, versos 14 y 15, desde dos puntos. El condicional, si no me oyen, dice el verso 14, ni hiciereis tampoco todos estos mandamientos, y si desdeñareis mis decretos, quiere decir si menospreciareis mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos, pero también Hasbe Shalom, dice, invalidando mi pacto. El pacto quiere decir la observancia de los preceptos que había aceptado, lo estudiamos ya hace bastante en el estudio sistemático de Shemot, de Éxodo, ¿se acuerda? Y el pueblo de Israel dijo Nase ben Ishma. De esta manera se sintieron unidos a la observancia y la responsabilidad de cumplir con los preceptos. Pero si no me oyen, dice el Creador, fíjese la amenaza, ¿no? Y esto sí es una amenaza con severos castigos si el pueblo de Israel dejaba de servirle y se volvía a los dioses. Fíjese que se predijeron 5 castigos, cada uno más fuerte que el anterior. Después de cada uno de los 4 primeros, el Todopoderoso prometió enviarles un mal 7 veces peor. Lo estoy tomando del verso 18, 21, 24 y 28. Ahí está registrado en nuestro capítulo del día de hoy. Entonces es probable que aquí Sheba 7 indique un castigo muy intensificado y no un aumento matemático preciso. ¿Sí? Recuerden que hay un simbolismo bíblico, incluso en los números, y aquí está hablando de 7 veces más. El primer paso del quíntuplo castigo fue la rebelión persistente y aparece en los versos 14 al 17. Toda la historia de Israel atestigua el cumplimiento de esta amenaza. ¿Sí? Constantemente. Fíjense que el versículo, podemos ver el verso 18,
Dice, Ve'im adele lo tishmeuli, ve'yasal file yasera etchem sheba al hatotechem. O sea, en otras palabras, si aún con todas estas cosas que les estoy diciendo tampoco les interesa oírme, yo volveré a castigarlos 7 veces más por vuestros pecados. La intensificación quiere decir, los versos 18 al 20, y estar en el Mishneh Torah, en la repetición de la Torah, está en Deuteronomio 28, 23 y 24, si quieren anotarlo y revisarlo luego. Sí, ahí se describe el segundo paso. Esta amenaza halló su cumplimiento repetidas veces, dijimos en la historia de Israel, por ejemplo en los tiempos de Haggai. Haggai fue un profeta del pueblo de Israel, Ageo, lo traducen. El Eterno explicó a su pueblo la razón por la cual había retenido la lluvia. Fíjese, acá lo tengo anotado, Ageo 1, versos 9 al 11. Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de ustedes corre para su propia casa. Mi casa está desatendida, pero ustedes están, cada uno piensa en lo suyo. Ageo capítulo 1, versos 9 al 11. Y dice el versículo 26-21 de Vaikra, Veim techlu imi keri velotubu, lishmoa li veyasafti alechem maká sheba kejatotechem. Maká sheba kejatotechem. Otra vez, condicional, si anduvieres en mí, si anduvieres conmigo sería, y mí, en oposición. Así se puede traducir desde nuestro verso 1, y mi querí veloto bulishmoali. Pero no para venir a mí a escucharme, dice el Creador, literalmente. Los versos 21 y 22 aparece el tercer paso. Y un ejemplo de esto, anótelo, cumplimiento de esto que está mencionando, aparece en 2 de Reyes 17:25 y el otro ejemplo está en Jueces 5:6. ¿Qué le parece? ¿Se cumplió o no se cumplió? El Eterno no está jugando, el Eterno estaba diciendo claramente cuáles son las pautas, cuáles son las normas a seguir. El verso 23, y si con todas estas cosas tampoco se corrigen, o acá habla de un sistema pasivo en el verbo hebreo, o sea que sería, y si con todo esto no fueren corregidos, aparece el cuarto en los versos, dijimos, 23 al 26. El verso 25 dice, Be'evti alechem jerev, no kemet nekam berit, benesaften et arechem, beshilachti deber betojejem, benitatem beyat oyev. Si con todas estas cosas no fueren corregidos, dice el verso 23, pero el verso 25, en vindicación del pacto, Kadosh Baruj Hu había establecido un pacto con Israel. Y si ellos no cumplían su parte del mismo, su 50%, enviaría sobre ellos espada, pero también, dice el texto hebreo, enviaría pestilencia. Entonces, Ezequiel, por ejemplo, ¿sí? Y Ezequiel, el profeta Ezequiel, repitió esta amenaza y está registrada en Ezequiel 5:12, que fue cumplida en la destrucción de Jerusalén por Nabucodonosor, y más tarde por los romanos. ¿Sí? Porque Nabucodonosor incendió, bueno, todos los babilonios, pero por orden de Nabucodonosor, incendió Jerusalén. ¿Sí? Fue una cosa espantosa, horrible, pero posteriormente los romanos terminaron el trabajo. Entonces, dice nuestro verso 26, Beshibri lachem matelechem beafu eser nashim. ¿Qué es el ser nashim? 10 mujeres. Lachmechem betamur echad beishibu. Fíjese, las 10 mujeres, o sea, está diciendo el hambre sería tan intensa y el pan tan escaso que solo se necesitaría un solo horno donde antes habían usado 10. Escasez. Eso es lo que está diciendo en otras palabras. Y el verso 27 podemos verlo también. Ve'im bezot lo tishmeuli ba'alachten mi bekeri. Y si aún con todo esto tampoco me oyen, ahí viene el quinto, ¿no? El quinto paso aparece en los versos 27 al 33. Cumplimiento de esto ocurrió fue en Shombrón, en Samaria.
el sitio de Samaria. Segundo de Reyes 6, versos 28 al 29. Ashur, Asiria. Asiria fue el cumplimiento de esta palabra de Levítico 26. Y otro fue el de Jerusalén, Jeremías 19:9 y Lamentaciones 4, verso 10. Anótelo porque esto está interesante. Dice el verso 31, Benatati et arejem harebá, ¿sí? Quiere decir la espada. Pero también dice, Benatati arejem, haré desiertas vuestras ciudades. Samaria y Jerusalén, por ejemplo, verso 27, lo vimos recién. El verso 33, a ustedes los esparciré. Fíjese que dice, Beetgen zare bagoim, Barikoti arejem jarebe yaeta artsejem shemamabe arejem miyu jareba. Estamos en el verso 33 del capítulo 26 y dice la segunda parte, y vuestra tierra estará asolada y desiertas vuestras ciudades. A vosotros esparciré entre las naciones y desenvainaré jareba, la espada de esa. No solo en cautividad por los asirios, o los babilonios, o los romanos, sino también por dispersión en diferentes comarcas. ¿Sí? Entonces dice el verso 34, entonces la tierra gozará Shemitah. ¿Qué era Shemitah? Lo estudiamos hace un par de semanas. Shemitah, ¿qué es el descanso de la tierra, ¿no? El Shabbat de la tierra, el descanso que tenía que tener la tierra y no lo estaba teniendo. Entonces descansará de una vez por todas y gozará sus días de reposo la tierra. Fíjese que el Eterno había mandado que la tierra descansara cada ¿cuánto? 7 años, ¿verdad? Shevat Shanim. Parece haberse hecho esto durante algún tiempo, pero luego esto se dejó de cumplir. Y sin duda algunos pensaron que podían enriquecerse rehusando dejar descansar la tierra cada 7º año. Si estamos perdiendo, ¿cómo dejamos de trabajar la tierra por 7 años? ¿Sí? Entonces, siguieron trabajando. Y entonces vino el castigo. Como resultado, perdieron la tierra por completo. Por afanarse por tonterías, por afanarse por el materialismo, perdieron todo. Y entonces, Kadosh Baruj Hu conservó el registro del tiempo durante el cual la tierra había sido privada de ese descanso sabático, podríamos decir. Y cuando vino la destrucción con la llegada de los caldeos, la tierra recibió Shabbat HaKodesh, ese sagrado Shabbat, dirigido y ordenado desde el corazón del Todopoderoso, en compensación de todo el tiempo de transgresión, y eso está registrado en 2 de Crónicas 36, verso 21. Los 70 años sugieren que durante 490 años la tierra no había observado su reposo. ¿Ah, no? Entonces ahí está. Esos 70 años va a descansar completamente la tierra, por lo que ustedes no hicieron. Dice el verso 40, Ve'abdu et abonam, ve'etabon abotam, ve'ma'alam asher malubi, ve'av asher alehui mi bekeri. Fíjese, el verso 40 nos explica, confesará el abón, que es el abón, la iniquidad, es una de las maldiciones de la Torah, y la iniquidad de sus padres, por su prevaricación con que prevaricaron contra mí, y también porque anduvieron conmigo en oposición. Se me opusieron, dice el Kadosh Baruj Hu. Confesarán su iniquidad. Durante el transcurso de los siglos, el pueblo de Israel sufrió muchísimo. Usted lo sabe, puede leer la historia. Y esta generación presente no constituye una excepción. Pero el Eterno no ha desamparado a ningún hebreo que esté dispuesto a confesar sus pecados, sus faltas y volverse a Él. Él no ha desamparado a nadie. ¿Sí? Eso es mentira de que el Todopoderoso desechó al pueblo de Israel. Todo eso es una tontería. Es una mentira. La nación podrá ser rechazada, pero todo aquel que se vuelva al Creador aún puede obtener salvación. ¿Sí? Por eso vemos repetidas veces, incluso dice Shaul, Nebrija de allá, ¿ha desechado Elohim a su pueblo? No.
Porque cuando dice su pueblo, quiere decir aquel que está alineado, aquel que está en el mismo canal, en la misma sintonía, no que está en otra cosa. Entonces, incluso aquellos asimilados puedan venir, pero no se jacten, decía Shaul. No se jacten ustedes que tienen este favor de parte del Eterno. Recuerden que el Eterno no hace excepción de personas, dice Hechos 10:34. Como así Romano 11, versículo 20 y 21. Las condiciones de la salvación son las mismas para todos. Recuérdelo. Las condiciones de la salvación son las mismas para todos. El Eterno es estricto y el Eterno es misericordioso. Para todos por igual. ¿Escuchó? Para todos por igual. Leemos el capítulo 27. Dice, habló Yahweh a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno hiciere especial voto a Yahweh según la estimación de las personas que se hayan de redimir, lo estimarás así, en cuanto al varón de 20 años hasta 70, lo estimarás en 50 ciclos de plata, según el ciclo del santuario. Y si fuere mujer, la estimarás en 30 ciclos, y si fuere de 5 años hasta 20, el varón lo estimarás en 20 ciclos y a la mujer en 10 ciclos. Y si fuere de 1 mes hasta 5 años, entonces estimarás al varón en 5 ciclos de plata y a la mujer en 3 ciclos de plata. Mas si fuere de 60 años o más, al varón lo estimarás en 15 ciclos y a la mujer en 10 ciclos. Pero si fuere muy pobre para pagar tu estimación, entonces será llevado ante el sacerdote, quien fijará el precio conforme a la posibilidad del que hizo el voto. Le fijará precio el sacerdote. Y si fuera animal de los que se ofrece ofrenda a Yahweh, todo lo que de los tales se diera a Yahweh será santo. No será cambiado ni trocado, bueno por malo, ni malo por bueno. Y si se permutare un animal por otro, él y el dado en cambio de él serán sagrados. Si fuera algún animal inmundo, de que no se ofrece ofrenda a Yahweh, entonces el animal será puesto delante del sacerdote y el sacerdote lo valorará, sea bueno o sea malo, conforme a la estimación del sacerdote, así será. Y si lo quisiera rescatar, añadirá sobre tu valuación la quinta parte. Cuando alguno dedicare su casa consagrándola a Yahweh, la valorará el sacerdote, sea buena o sea mala, según la valorará el sacerdote, así quedará. Mas si el que dedicó su casa deseara rescatarla, añadirá a tu valuación la quinta parte del valor de ella, y será tuya. Si alguno dedicare de la tierra de su posesión a Yahweh, tu estimación será conforme a su siembra. Un homer de siembra de cebada se valorará en 50 ciclos de plata. Y si dedicare su tierra desde el año del jubileo, conforme a tu estimación quedará. Mas si después del jubileo dedicare su tierra, entonces el sacerdote hará la cuenta del dinero conforme a los años que quedaren hasta el año del jubileo, y se rebajará de tu estimación. Y si el que dedicó la tierra quisiera redimirla, añadirá a tu estimación la quinta parte del precio de ella, y se le quedará para él. Mas si él no rescatare la tierra, y la tierra se vendiere a otro, no la rescatará más, sino que cuando saliere en el jubileo, la tierra será santa para Yahweh, como tierra consagrada, la posesión de ella será del sacerdote. Y si dedicare alguno a Yahweh la tierra que él compró, que no era de la tierra de su herencia, entonces el sacerdote calculará con él la suma de tu estimación hasta el año del jubileo, y aquel día dará tu precio señalado, cosa consagrada a Yahweh. En el año del jubileo volverá la tierra a aquel de quien él la compró, cuya es la herencia de la tierra. Y todo lo que valorares será conforme al ciclo del santuario. El ciclo tiene 20 gueras, pero el primogénito de los animales, que por la primogenitura es de Yahweh, nadie lo dedicará, sea buey o oveja, es de Yahweh. Mas si fuere de los animales inmundos, lo rescatarán conforme a tu estimación y añadirán sobre ella la quinta parte de su precio. Y si no lo rescataren, se venderá conforme a tu estimación. Pero no se venderá ni se rescatará ninguna cosa consagrada que alguno hubiera dedicado a Yahweh. De todo lo que tuviere de hombres y animales y de las tierras de su posesión, todo lo consagrado será cosa santísima para Yahweh. Ninguna persona separada como anatema podrá ser rescatada, indefectiblemente ha de ser muerta. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, es de Yahweh, es cosa dedicada a Yahweh. Si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Yahweh.
no mirará si es bueno o malo, ni lo cambiará, y si lo cambiare, tanto él como el que se dio, en cambio, serán consagradas, no podrán ser rescatados. Estos son los mandamientos que ordenó Yahweh a Moisés para los hijos de Israel en el monte Sinaí. Palabra del Eterno. La estimación, ¿verdad? Trata este último capítulo, la estimación del valor de personas que hacen un voto especial, o un neder, decimos en hebreo, la estimación del valor de un animal dedicado por neder, por voto también, y la estimación de una casa dedicada por voto. También vemos la estimación del valor de una tierra dedicada al Creador, pero también nos explica el versículo el rescate, en este caso. Las cosas dedicadas al Creador no se pueden rescatar. Lo que se dedica, lo que se entrega para el Creador no se puede rescatar. El diezmo no podía ser cambiado. Fíjese el verso 32. Dice el versículo 2, vamos a continuar. Daber el Bene Israel beamar talem ish ki yafli neder berjeja nefashot la Adonai. Dice un especial neder para el Creador. Voto. Un voto es una promesa solemne hecha al Creador de realizar algún servicio para Él, puede ser, de ofrecer un presente o de efectuar algún sacrificio. En el tiempo bíblico, en el mundo antiguo, los votos se hacían a menudo cuando los hombres estaban en angustia o cuando estaban en peligro. Esto es cultura bíblica. O deseaban recibir un favor de parte del Creador, entonces hacían un voto. Hacían este voto a condición de que el Eterno les diera lo solicitado. Por ejemplo, Jacob prometió que si el Eterno lo bendecía, lo hacía prosperar y lo llevaba de vuelta a su tierra, serviría a Yahweh. Eso está en Génesis 28, versos 20 al 22. En el Salmo 132, verso 2 al 5, David hizo un voto incondicional. Ahí tenemos dos ejemplos. El voto ideal nace de un corazón dedicado al Creador, no de un corazón mezquino o de un corazón avaro, no, sino por el vivo deseo de hacer algo por Él, para el Creador, y sin pensar en la recompensa, ¿sí? Sin pensar en decir, hago esto porque voy a recibir algo. No es así. Eso es interés de por medio, y eso no sirve delante del Creador. Eso es una actitud errónea que muchas veces la gente toma, ¿verdad? Si yo ayudo a los demás, voy a ser bendecido. Y es como un trueque que se genera, pero en realidad estamos bendiciendo al Creador porque estamos agradecidos con Él, no porque estamos esperando algo de vuelta. De hecho, al contrario, siempre tenemos la bendición de Él. Entonces, los votos siempre fueron, desde la época antigua, enteramente voluntarios. Anótelo. ¿Sí? El Eterno no los exigía. El Eterno no exigía un voto. No. Eso es algo voluntario. Cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. Pero si un hombre hacía un voto, si un hombre se comprometía, ¿qué espera el Eterno? El Eterno espera que se cumpla. ¿Sí? El Eterno no anda con juegos. Deuteronomio 23, versículo 21 al 23. A veces los hombres, bajo la presión de las circunstancias, hacen votos y al reflexionar bien saben que no pueden cumplir. ¿Sí? Muchas veces las personas hacen eso. Y a esto es lo que se refiere Jajam Shlomo, el sabio Salomón, cuando dice: lazo es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración y después de hacerlo, sentarse a reflexionar. Proverbios capítulo 20, versículo 25. O sea, se podría interpretar que esto no significa que es necedad hacer un voto en forma apresurada y luego lamentarlo haberlo hecho. Más bien, antes de hacer el voto, la persona tiene que haber reflexionado en cuanto a lo que está haciendo. No hacer las cosas y después pensarlas. Es como aquel que dice, el imprudente, ¿no? Que dice algo y después dice: no sabía lo que dije. Ahora estoy pensando que estuvo mal lo que dije. Entonces, fíjese que encontramos un ejemplo de esto en el voto de los Yehudim, que habían jurado no comer ni beber hasta que
hubiesen dado muerte a Shaul. Eso está en Hechos 23:12. El voto de David de que ni entraría a su casa ni dormiría hasta haber encontrado lugar para la casa de Elohim. Eso parece también un tanto apresurado. Eso está en el Salmo 132, verso 2 al 5. Y tenemos el voto de Jefté, Iftach, que fue hecho apresuradamente en Jueces 11, versos 34 al 40. Fíjese que hay buenos y malos ejemplos en la Biblia. Y todo es escuela, todo nos ayuda. El Eterno sabía muy bien que los hombres harían votos que no serían capaces de realizar. O sea, Él nunca ha deseado desalentar a las personas, ¿sí?, que hiciesen un voto, ni tampoco librarlos de cumplir los votos ya hechos. Por lo tanto, Él proporcionó una salida para la cual se pudiese anular la obligación. Y este capítulo trata de la redención de los votos, si quieren anotarlo. Entonces, de acuerdo a este plan, un neder, un voto, podía redimirse mediante el pago de dinero, según una escala preestablecida. Si el voto estaba implicado un animal de sacrificio, por ejemplo, no podía pagarse el valor del animal, sino que éste tenía que ser ofrecido sobre el altar. Es un ejemplo que estoy dando. Pero todos los otros votos podían redimirse. Un hombre podía consagrarse a sí mismo o a cualquier persona o cosa sobre la cual tuviera jurisdicción, ¿sí?, ya sea esposa, hijos, siervos adquiridos, animales, casas, campos, etc. Si el santuario no podía recibir el presente, lo que ocurría en muchos casos, el hombre podía de todos modos cumplir su promesa pagando el precio de la redención. Por eso dice el versículo 3, está escrito, Beaya ejreja azahar. Lo estimarás, dice. La suma a pagarse por la redención de una persona había sido establecida ¿por quién? Por el Creador. Y se ajustaba a una escala graduada basada en el sexo y en la edad. ¿Sí? Zahar, macho, significa benekeba, unekeba. Y hembra. Así lo traducen. Entonces ahí lo podemos ver. Para el varón el precio era de 5 ciclos por un año, de hasta 5 años, 20 ciclos hasta los 20 años, 50 ciclos hasta los 60 años y por encima de esa edad 15 ciclos. Para la mujer el precio era aproximadamente la mitad de estos valores. Si se dio cuenta, la mujer es casi la mitad, un poquito más de la mitad. Sin embargo, si la persona era pobre, ¿sí?, no era necesario atenerse estrictamente a esta escala, porque el precio de la redención podía ser computado por el sacerdote de acuerdo con la capacidad de la persona, lo que pudiera pagar. Si fuera un animal, dice nuestro verso 9. Claro, esto es cuando se prometía o se dedicaba a un animal kasher o limpio, ¿sí?, puro, se tornaba santo y no podía ser trocado, no podía ser redimido. ¿Qué tenía que ser? Sacrificado, ¿sí?, si era limpio y puro. El que lo había prometido podría desear cambiarlo por un animal mejor o acaso por uno peor, ¿sí? Pero no podemos acá ver claramente que ninguno de los dos trueques podía hacerse. Si se descubría esta permuta, los dos animales eran considerados santos y ambos tenían que ser sacrificados. Eso es lo que está diciendo el texto de la Torá. En el caso del verso 14 dice de dedicar su casa. Bueno, esto es cuando un hombre dedicaba el terreno, la vivienda. ¿Quién lo evaluaba? El sacerdote. Y ese precio tenía que permanecer. No podía cambiarse, no había regateo, no había nada de eso, nada. El hombre podía redimirla al precio fijado, más la quinta parte, y entonces sería suya, dice el verso 15. El verso 16 dice la tierra de su posesión. Quiere decir... Esto es cuando un hombre dedicaba un campo, tenía que ser evaluado de acuerdo con la cantidad de semilla necesaria para sembrar. En el precio así convenido tenía que tomarse en cuenta el año del jubileo. Ese es otro tema que ya estudiamos hace un par de semanas, y lo menciona también el verso 17. ¿Por qué el año de jubileo? Porque según el año de jubileo, ¿volvería a quién? A su dueño. Tenía que volver al dueño. Dice el verso 20,
en nuestro estudio, la tierra se vendiere. O sea, el significado de esta frase no está muy claro, pero lo que se ha interpretado, tal vez, ¿no? Lo que significa es que ya había vendido la tierra a otro hombre antes de dedicarla. Tal vez eso, pues según el contexto, es lo que aparentemente está diciendo. Y que aunque ya no tenía ningún derecho de dedicarla, quería recibir crédito por aquello de que no podía disponer. Si este fuese el sentido de este pasuk, de este versículo, este hombre había hecho en principio lo que hicieron, no sé si se acuerdan ustedes, de Ananías y Zafira, ¿sí? Que retuvieron, entonces, de cierta suma, ¿no? Entonces, sin haberlo hecho en realidad. ¿Qué fue lo que hicieron? Pretendieron dar cierta suma. Dice el verso 22, la tierra que él compró. Quiere decir, si una persona le compraba un terreno a su dueño, solo podía dedicarlo hasta el año del jubileo. ¿Por qué? Porque después volvía a su dueño original. El verso 26, primogénito de animales, quiere decir todos los animales pertenecen al Creador. Nadie podía darle al Creador lo que ya era suyo. Eso es lo que está explicando el versículo. Ellos ya le pertenecían. ¿Dónde está eso? En Éxodo 13, verso 2 y Éxodo 22, 30. Sin embargo, para redimirse un animal inmundo, si no se rescataba el animal, dice la Torá que tenía que ser vendido. Verso 28. Ninguna cosa consagrada. Fíjese qué interesante. La palabra hebrea, acá en este verso 28, es cosa consagrada. O sea, indica un voto mucho más solemne que lo que indica la frase en español, ¿no? Porque significa un voto que no puede quebrantarse ni redimirse y que debe ser observado bajo pena de severo castigo, aún de maldiciones e imprecaciones. Interesante. Este fue el tipo de voto que formularon los hombres que estaban decididos a matar a Shaul. ¿Se acuerdan en Hechos 23:12, que lo mencionamos recién? ¿Sí? Dice que se juramentaron, dice el texto, se juramentaron bajo maldición. Y es esto. Es Levítico 27. Una cosa consagrada no podía ser redimida. Si se le ofrecía al Creador, no podía hacer ningún cambio ni sustitución. Y en adelante tenemos el verso 30, que sería, dice, el diezmo de la tierra, ¿sí? Ya pertenece al Creador. El diezmo no podía ser dedicado, el diezmo del grano podía ser rescatado, pero no así el del ganado, dice el verso 33. Dice el verso 31, fíjese qué interesante. Ve'im gaol y galish mismago, quiere decir de su diezmo, hamishito Yosef alab. O sea, si quisiera rescatar algo del diezmo, lo que ha surgido la pregunta es si será legítimo retener el diezmo si más tarde se le aumentaba con la quinta parte adicional. Esta pregunta revela una comprensión errónea de las palabras del texto hebreo. No era el hecho de retener el diezmo lo que determinaba que se añadiera la quinta parte. Se trataba de pagar el diezmo en especie, ya fuese trigo, cebada o algún otro producto. Podría darse el caso de que la persona necesitara el trigo para sembrarlo, entonces prefiriendo, ¿sí?, pagaría en dinero y no en trigo. Un decir. En estas condiciones podía rescatar el diezmo si hacía evaluar el trigo y luego pagaba esa suma más la quinta parte. Entonces nunca se contempló la posibilidad de retener el diezmo. ¿Por qué? Porque eso es como la primicia. Entonces retener el diezmo, eso no está en ningún lado. Entonces, como ya se hizo notar, solamente podían redimirse de esta manera los granos y los productos de la tierra. El ganado no podía rescatarse ni tampoco cambiarse. ¿Sí? Por eso dice el verso 32, sería que dice todo lo que pasa bajo la vara. Cuando una persona tenía que dar al Creador el diezmo de sus ovejas o de sus terneros, encerraba todo el rebaño en un corral en el que había una salida angosta y solo capaz de permitir salir a los animales uno por uno. Entonces el dueño que estaba por dar el diezmo al Creador se ubicaba junto a esa salida teniendo en la mano
una vara mojada, ¿sí?, en bermellón o ocre rojo. Y entonces de esta manera iban pasando uno por uno. ¿Sí? Estos son, termina diciendo, Ele a mitzvot asher tzivah Yahweh et Moshe ben Israel be'ar Sinai. Estos son los preceptos que el Eterno enseñó a Moisés en el monte Sinaí. Y con estas palabras, queridos, termina el libro de Vaikra, presentando al Creador como la autoridad que respalda todo el contenido de Humash Vaikra. Agradecemos al Todopoderoso por la oportunidad que nos dio de poder reflexionar, estudiar juntos y caminar en el libro de Levítico y aprender más. Vamos a agradecerle al Todopoderoso por esta oportunidad que nos dio y seguir, ¿por qué no?, estudiando juntos todo lo que el Eterno permita. Ribono Shel Olam, amo del universo, te agradecemos por la oportunidad que nos diste de estudiar este libro de Vaikra, de Levítico. Te pedimos, Boreolam, que así como estas palabras son de enseñanza, de edificación, de crecimiento, para comprender la historia de nuestro pueblo Israel, te pedimos, Boreolam, que nos permitas poder seguir estudiando, poder seguir aprendiendo, avanzando y creciendo. Beshen Yeshua HaMashiach, te damos toda rabá por este libro. Amén y amén.